Buenas noches, señores. Estamos una semana más en el despacho de Pedro Beltrán, desde donde, como saben, les ofrecemos el programa Pedro Beltrán Informa. Y hoy nos vamos a Estrasburgo. Vamos a hablarles de esta preciosa ciudad desde la perspectiva histórica y también como capital y sede del Parlamento Europeo. Lo vamos a hacer en primer lugar con Ana Laura González del Mazo. ¿Qué tal, Ana Laura? Buenas noches, Anabel. Bueno, pues encantados de estar contigo hoy. Tú te educaste en Francia, en fin, conoces Estrasburgo y a mí me gustaría que empezaras a hablarnos un poquito sobre su historia. Bien. Estrasburgo es una ciudad francesa que tiene un toque alemán. Ha estado tanto en manos de Francia como de Alemania repetidas veces y lo que encontramos en esa ciudad es una amalgama de las dos culturas. Estrasburgo es una ciudad que ha sido la obsesión de dos hombres súper importantes, tales como Napoleón Bonaparte o como Hitler. Como he comentado antes, ha cambiado tantas veces de pertenecer a Alemania y a Francia que es importante entrar en detalle en ese tema. En 1870 hubo una guerra entre Francia y Prusia y Alemania se anexionó con la ciudad francesa. De manera que hasta 1918 Estrasburgo fue alemán. A partir de esta fecha, en torno a 1918 más o menos, lo que se gestó es, podemos decir que durante esa época había un gran nacionalismo, ya sea en un bando o en otro. Los franceses tenían un afán de revanchismo, querían volver a recuperar aquello que era suyo, y los alemanes querían defender aquello que también consideraban que era suyo. De manera que a finales de la Primera Guerra Mundial, aprovechando que se estaba terminando ese conflicto bélico, Francia se volvió a anexionar con esa ciudad, de manera que Estrasburgo volvió a ser francés. Fue francés más o menos hasta 1940, que es cuando Hitler volvió a, como he dicho antes, a su obsesión. Tras conquistar Polonia, fue derecho a conquistar lo que es Estrasburgo. Y eso duró más o menos hasta 1944, que los franceses recuperaron Estrasburgo a manos de Estados Unidos, que ayudó a esa reconquista, al volver a recuperarlo. Lo que es importante destacar es que esta ciudad ha sido el epicentro de conflictos bélicos, de bombardeos, y que ese desgaste también por mucho que haya habido ese desgaste, lo que vemos es que la ciudad se ha recuperado y la arquitectura es una simbiosis de la cultura alemana y la cultura francesa. De hecho, hay un puente que cruza el Rin que une las dos orillas, tanto de Francia como de Alemania. Y de modo que Estrasburgo se convierte en un barrio más de Alemania, con la cercanía y las buenas relaciones que hay. Y para lo que es como conmemorar todos los conflictos bélicos que hay, para terminar con ellos, como símbolo de paz, lo que se instauró fue el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Sí. Bueno, menudo resumen. Vamos a hablar ahora del Parlamento Europeo, si te parece. Sí, perfecto. El Parlamento Europeo, como sabemos, es la gran máxima autoridad de la Unión Europea y todos sus miembros son elegidos por todo lo que son los ciudadanos europeos. Sí. La función que tiene el Parlamento Europeo es ser la máxima autoridad de la Unión Europea y por tanto tienen que establecer unas leyes que son obligatorias para todos los países de la Unión Europea, los 28 países. El presidente actual de la Unión Europea es Martin Schulz, y lo que podemos decir es que aparte de regir esas leyes, lo que tiene que hacer es controlar lo que es el presupuesto, los gastos, los ingresos, todo aquello, las cuentas de la Unión Europea, más o menos. Y también una cosa que es muy importante es que la gente no está agrupada según su nacionalidad, sino más bien según su tendencia ideológica. En función de su ideología, los tendremos sentados en un lado o en otro. Y vamos desde el Partido Popular Europeo hasta el Partido Socialista Europeo. Y a partir de ahí se van estableciendo cada uno de los partidos políticos. Además, lo que es importante es que esos eurodiputados que son elegidos van en función del número de habitantes de cada país de Europa. Tenemos, por ejemplo, Alemania, que tiene en torno a unos 95 eurodiputados por su número de habitantes, que es bastante grande, y pasamos luego a Italia, Francia, España, y desembocamos países pequeñitos, como Luxemburgo, que tiene unos 6 eurodiputados. Como comentaba antes, el Parlamento Europeo, aparte de estar en Estrasburgo, también está en Bruselas. Hay una pequeña polémica en la que realmente hay
la gente se queja del gasto que supone mantener un parlamento en Estrasburgo y otro en Bruselas, puesto que el de Estrasburgo se utiliza un poquito menos y genera bastante gasto de luz, calefacción y agua. Y realmente hay una polémica en ese sentido. Pero hoy en día la ciudad de Estrasburgo es un símbolo de paz. Muy bien, Ana Laura, muchísimas gracias. Gracias a ti, Anabel. Bien, pues hoy, como saben, hablando de Estrasburgo, y vamos a poner, como siempre lo hacemos, el broche final al programa con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches y gracias por venir una vez más a nuestro despacho. Bueno, estamos encantados. Hoy en Estrasburgo, además una ciudad con mucho simbolismo, como nos decía Ana Laura, y a mí me gustaría que nos explicaras un poco cuál es el despliegue que has hecho hoy para ilustrar pues este decorado tan completo que tenemos hoy aquí. Sí, muy elaborado. Esperemos que no se caigan los discos, que están... No se cae nada. Las banderas son de Francia y Alemania, porque Estrasburgo, como muy bien decía Ana Laura, es una ciudad francesa, pero con un toque claramente alemán y con una historia muy ligada a Alemania. Por tanto, tenemos presidiendo banderas Francia-Alemania en diversos lugares, detrás la bandera de Naciones Unidas y más atrás las banderas de la Unión Europea, porque Estrasburgo es capital de la Unión Europea. Y el resto del despliegue es un despliegue musical e histórico. En primer lugar, empezando por la historia, tenemos un libro de historia de Francia, aquí otros dos también de historia de Francia, y detrás una magnífica película, una de las mejores películas de los últimos años, El hundimiento, que aunque no trata específicamente de Estrasburgo, sí trata de Hitler, que tenía una grandísima obsesión con Estrasburgo y con la reconquista de Estrasburgo. Reconquista porque Hitler fue soldado en la Primera Guerra Mundial, alcanzó un nivel medio en el ejército alemán, aunque Hitler era austríaco, recordemos, él participó con el ejército y perdió la guerra Alemania, esa Primera Guerra Mundial, pero él siempre quedó insatisfecho, sobre todo lo que hacía referencia a Estrasburgo y a la zona de Alsacia y Lorena. Decía que no había que haber cedido de ninguna manera en los acuerdos de paz esas zonas a Francia, porque era una ciudad totalmente alemana. Por tanto, Hitler tiene una importancia grande en Estrasburgo. Tenemos también otra película de Hitler, en el otro lado, que hace referencia al ascenso de Hitler, The Rise of Evil, el ascenso, el imperio del mal. Y Napoleón, también una magnífica serie de televisión, porque Napoleón es otro personaje histórico, por cierto, los dos muy parecidos en cuanto a su psicología y ambición de conquista y en muchas cosas. Hitler era un gran admirador de Napoleón. Napoleón también tenía una gran obsesión con Estrasburgo, y son estas dos personas que tienen una gran relación con la vida de la ciudad. El símbolo de paz que hoy es Estrasburgo es precisamente por esa división que ha tenido siempre entre Francia y Alemania. Y siguiendo con el despliegue tenemos la música, no puede faltar la música, y como hoy Estrasburgo es una ciudad francesa, pues la música tiene que ser francesa. Tenemos a Claude Debussy, uno de los mejores compositores franceses, a su lado Ravel, compositor francés pero de ascendencia española, porque su madre era española, del País Vasco concretamente. Tenemos una ópera también de tema español, La Hora Española. Y tenemos a Messiaen, que es el mejor compositor francés del siglo XX, a Héctor Berlioz, magnífico compositor del siglo XIX, y presidiendo en el centro tres de las mejores óperas francesas de la historia, Los Troyanos de Berlioz, San Francisco de Asís de Messiaen y Diálogos de Carmelitas de Poulenc. Y en el centro más todavía la que quizás sea mejor ópera francesa, Péléas et Milesans de Debussy, que la tenemos aquí en versión DVD y ahí en versión disco. Este es el decorado que hemos planteado con música, historia y un poco de cine también. Bueno, la verdad es que como siempre completísimo, completísimo, Pedro. Vamos a entrar en el tema. ¿Cuál es tu visión de la importancia de Estrasburgo en Europa? Estrasburgo es una ciudad preciosa que a mí me gusta particularmente, y está claro que se sitúa en el centro de lo que es el conflicto entre Francia y Alemania. Como antes nos explicaba Ana Laura, guerras entre Francia y Alemania ha habido varias, pero muy conocidas son tres. La guerra de 1870, que no es Primera Guerra Mundial, pero es una guerra importante en Europa en donde gana Alemania. Esto es poco conocido. Esa guerra es Alemania la que le gana a Francia, concretamente es Prusia, que luego centra el Imperio Germánico, la que conquista, y esa guerra vuelve a incorporar otra vez a Estrasburgo a Alemania, que había estado oscilando entre Alemania y Francia en la historia. Luego,
en la Primera Guerra Mundial de 1914-1918 se produce el resultado totalmente contrario, porque es Francia la que gana esa guerra mundial y Estrasburgo vuelve a la órbita francesa después de haber pasado de 1870 a 1918 haber estado metida completamente dentro de Alemania. El periodo en el que vuelve es breve porque los alemanes se obsesionan, y en particular Hitler, como hemos dicho, con la reconquista de Estrasburgo, y está solamente en Francia de 1918 a 1940. Y lo primero que hace Hitler es conquistar Estrasburgo en la Guerra Mundial tras Polonia. Él conquista Estrasburgo, toda la zona de Estrasburgo, Alsacia y Lorena, y vuelve a la órbita alemana. En 1944, Estados Unidos, porque el ejército francés estaba completamente destruido, Estados Unidos vuelve a conquistar Estrasburgo y pasa a Francia. Claro, Estrasburgo se sitúa en el límite entre Francia y Alemania. Lo ha explicado muy bien antes Ana Laura, porque es que hay un puente que cruza el Rin y cuando lo cruzas ya estás en Alemania. Estrasburgo se coloca como centro de Europa y es una decisión muy lógica el haber implantado allí el Parlamento Europeo como símbolo de paz. Es el símbolo de decir, bien, nos hemos estado peleando durante siglos por esta ciudad, ya no queremos pelearnos más. Esta ciudad va a ser el símbolo de que hay paz en la Unión Europea y sobre todo de que hay paz entre Francia y Alemania, porque Francia y Alemania son los protagonistas de la Unión Europea y son los grandes protagonistas de esas tres guerras que acabamos de comentar. ¿Y la cultura en Estrasburgo, Pedro, es más alemana o más francesa? Es una mezcla de las dos cosas. Está claro que prevalece hoy el elemento francés. No les gusta a los franceses que la gente habla alemán, pero sigue habiendo colegios de habla alemana. Y lo cierto es que como ya cruzas el río y estás en Alemania, hoy está todo mezclado. Los ciudadanos de Estrasburgo, muchos de ellos hablan alemán y francés, por supuesto, y a la vez los ciudadanos de las zonas colindantes pues hablan también francés. Es una ciudad que cuando la visitas te parece que estás en Alemania, no te parece que estés en Francia. Aunque los letreros estén en francés, todo el ambiente de las casas, etcétera, es como Francia con un toque alemán o Alemania con un toque francés. Por eso tenemos mitad de banderas francesas y mitad de banderas alemanas. ¿Y qué importancia tiene el Parlamento de Estrasburgo? El Parlamento de Estrasburgo es central en la Unión Europea. El Parlamento de Estrasburgo es el organismo máximo de representación de Europa. Es un Parlamento elegido por los ciudadanos. Recientemente tuvimos las elecciones europeas y todos pudimos votar y lo que se votó fue quiénes iban a ser los miembros de ese Parlamento Europeo. El Parlamento es esencial porque hace todas las leyes que se aprueban en la Unión Europea. En los 28 ya no somos 27, somos 28 y camino de ser más. Y esas leyes son obligatorias en todos los países. Primer aspecto en el que el Parlamento es esencial. El segundo aspecto es porque el propio Parlamento elige al presidente de la Comisión Europea. El presidente de la Comisión Europea es Jean-Claude Juncker, el presidente del Parlamento Europeo es Martin Schulz, y el Parlamento elige quién va a ser el nuevo presidente de la Unión Europea en cada ocasión. Por tanto, el presidente de la Unión Europea no lo eligen los ciudadanos. No es un sistema como puede existir en Francia o en Estados Unidos, con un régimen presidencialista en el cual por un lado se elige al presidente y por otro lado se elige al Parlamento. Aquí es más simple, porque el propio Parlamento es el que está eligiendo al presidente. Este Parlamento es mucho más importante de lo que los ciudadanos piensan. Yo creo en general, e intentamos en este programa que no sea así, pero en general se habla muy poco de Europa. Sí. Las noticias son demasiado locales o centradas en España y no nos damos cuenta de que la soberanía española la hemos cedido y la hemos cedido en gran parte a ese Parlamento que está con una sede en Estrasburgo y con otra en Bruselas, porque las decisiones que se toman allí nos afectan de forma muy directa. Nosotros hoy en la práctica estamos gobernados en muchos temas por Europa, desde luego en la moneda, hemos cedido la soberanía esencial, la moneda ya no se imprime, la moneda ya no es española, es europea, se imprime en Frankfurt y las decisiones se toman en Frankfurt. Creo que ese es el tema más claro que más entienden los ciudadanos, que usan el euro y ya no usan la peseta. Eso es una decisión de soberanía fundamental, pero es que luego las leyes que se aprueban allí son obligatorias para todos, por tanto también en eso hemos cedido la soberanía. El Parlamento, además, controla el presupuesto de la Unión Europea. El Parlamento es el que determina cuáles son los fondos que va a utilizar la Unión Europea, en qué se va a distribuir el dinero en definitiva. Y es un Parlamento en el que se trabaja muchísimo. Los ciudadanos pueden tener otra imagen, pero no es cierta. El Parlamento está formado por 750 eurodiputados que hacen un trabajo muy eficaz para la Unión Europea.
¿Y qué, digamos, qué sentido tiene que haya dos parlamentos, dos sedes del Parlamento Europeo, Pedro? Hay muchas críticas con respecto a esto por el excesivo gasto que supone. Francia no quiere de ninguna manera ceder la sede de Estrasburgo. Las críticas vienen de los propios europarlamentarios porque no están cómodos en el sentido de tener que moverse. La mayoría de las sesiones son en Bruselas, pero hay una parte también que se celebra en Estrasburgo. Cada vez que hay un periodo de sesiones en Estrasburgo significa tener que movilizar un montón de recursos económicos. ¿Cuánta gente hay que movilizar? 3.000 personas. ¿3.000 personas? Sí, 3.000 personas porque estamos hablando solamente de 750 eurodiputados, más los servicios de traducción que son considerables, más el personal administrativo. Para los hoteles en Estrasburgo y restaurantes es un magnífico negocio. Claro, para la Unión Europea no tanto, desde luego. Recordemos que en Europa seguimos trabajando en muchos idiomas, lo cual bueno, puede tener, sí, dificulta mucho y complica todo y encarece mucho los costes también. Quizás habría que plantearse trabajar en un idioma como esencial y reduciría mucho que todos trabajáramos en inglés, por ejemplo, que en realidad el inglés no es el idioma central de la Unión Europea. Si pensamos en idiomas, la Unión Europea, primero, que el Reino Unido forma parte de la Unión Europea de aquella manera, no es parte del euro, se quieren salir, habrá un referéndum en 2017 y si quitamos el Reino Unido, piensen los telespectadores ahora en un momento qué país más de Europa habla inglés. Es que está Irlanda, que es más pequeño todavía, Malta, muy pequeño, y ya está. Porque los demás países, el idioma central de Europa, y esto se olvida a veces, es el alemán, no el inglés, porque el alemán se habla en Alemania, el alemán se habla en Austria, el alemán se habla en Suiza, que aunque no sea parte de la Unión Europea, sí forma parte de los acuerdos de Schengen y está en el centro de Europa. Por tanto, sí, no deberían existir dos sedes. Francia no quiere de ninguna manera ceder, tiene derecho de veto, y no quiere que la única sede esté en Bruselas. Quizás, como todas el resto de las organizaciones comunitarias están en Bruselas, sería lo más lógico, pero es una pena que Estrasburgo pierda ese simbolismo también. La verdad es que sí. ¿Es el Parlamento, digamos, el organismo más importante de la Unión Europea? Sin ninguna duda es el Parlamento el organismo más importante porque de él dependen todos los demás. Como hemos dicho antes, el Parlamento es el que designa al presidente de la Comisión Europea. El Parlamento es el que luego va a establecer quiénes son los comisarios, si los aprueba o no los aprueba. La palabra comisario, el equivalente español sería ministro. Es decir, los ministros de la Unión Europea, para entendernos, también pasan un control de verificación por el Parlamento. Luego tiene un papel completamente esencial en todo lo que hace la Unión Europea, en cualquier decisión. Y la determinación de los miembros de la Unión Europea en ese Parlamento, como antes explicaba Ana Laura, es exclusivamente en virtud de la nacionalidad. Hoy Europa, y esto muchos telespectadores lo saben, algunos no, es una coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Sí, sí. Que en España sería muy difícil que lleguemos a esa situación. Se ha barajado como fórmula, se ha hablado algunas veces, yo creo que con Pedro Sánchez quizás hoy en el PSOE es la que menos se contempla. Va a ser que no. Pero en Europa sí, domina el Partido Popular y el segundo es el Partido Socialista. Esto es en Europa a nivel de Parlamento Europeo, pero es que en Alemania, que es el país principal de la Unión Europea, es exactamente la misma situación. Es Partido Popular, ahí se llama Democracia Cristiana, pero está integrado dentro del Grupo Popular Europeo, y el Partido Socialdemócrata, que pertenece al Partido Socialista Europeo, en definitiva. Con lo cual, esas dos formaciones están gobernando Europa y están gobernando Alemania, y también Austria. ¿Y las leyes del Parlamento Europeo son aplicables a todos los países de Europa? Sí, a los 28 países que integran la Unión Europea son aplicables. En todo el territorio de la Unión Europea son leyes de obligado e imperativo cumplimiento para todos los países y para todos los ciudadanos. Ajá. ¿Y en tu opinión qué se podría hacer para mejorar el Parlamento Europeo? Lo que se debería hacer es más Europa, tendría que haber mucha más Europa. Yo no creo que la solución a los problemas de España, como algunos dicen, pase por menos Europa, y algunos incluso que plantean la salida del euro, no. Yo creo que la integración europea debería ser mayor. A mí personalmente me alegra mucho que las decisiones importantes no se estén adoptando aquí, sino que se adopten fuera de Europa y concretamente en Frankfurt, y que Alemania tenga un papel predominante en la Unión Europea me parece algo muy positivo. ¿Qué se debería hacer? Pues dotarle de mayores competencias, y la Unión Europea debería dotarse de una figura simbólica, de un presidente que realmente representara de verdad a los ciudadanos.
porque si preguntamos a los telespectadores quién es el cierto, presidente de la es el Comisión gran Europea, desconocido. no sé yo cuántos sabrían decir el nombre, y eso que las elecciones europeas han sido hace poco y que por primera vez teóricamente los ciudadanos podían elegir al presidente porque se postulaba como candidato del Partido Popular Europeo Jean-Claude Juncker y como candidato del Partido Socialista a nivel de toda Europa Martin Schulz, y teóricamente se podía elegir, pero yo creo que en la práctica nadie estaba votando por Juncker. Los debates fueron televisados, pero suscitaron gran interés en Alemania y en otros países. En España Aquí la verdad es que las elecciones europeas ni siquiera se televisaron. Muy poca participación. Estamos siempre fuera, en cierto modo, de lo que es centro de Europa. Europa es sí, pero no. Los idiomas en España no han acabado de entrar. A nivel de idiomático estamos en la cola absoluta de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque somos un país grande, no somos pequeño, tenemos un idioma importante y por eso tampoco nos interesan tanto los idiomas. Los demás no tienen más remedio que aprenderlos. El que vive en Luxemburgo, el que vive en Lituania, Letonia y Estonia, ¿cómo no va a aprender inglés si son países pequeñísimos? Pedro, por curiosidad, ¿cuál es el idioma que más gente habla en el mundo? El idioma que más gente habla en el mundo estaría entre el chino y el inglés, porque recordemos que solo China tiene 1.200.000 habitantes. Pero claro, es que India... ¿Se habla allí? Sí, bien, Singapur, que es un país más pequeño, sí, pero muy desarrollado. India, la mayoría de la población habla en inglés, sobre todo en los estratos más desarrollados. India ya ha superado el billón, con lo cual... Y Estados Unidos estamos hablando de 340 millones de habitantes. Luego tenemos el cuarto país en población, que es Indonesia, en donde el inglés también son 240 millones, el inglés también tiene un componente importante. El inglés es que en muchos lugares es segunda lengua, pero casi es como la primera, porque lo habla mucha gente. En realidad el idioma dominante es el inglés, el segundo idioma es el chino, podríamos decir. El tercer idioma sería el español, sin duda. El español se habla en 20 países del mundo. Tenemos toda la zona de América Latina, donde el español tiene una importancia fundamental, porque es el idioma oficial real. La cuestión está en que el español, esto lo hemos hablado en algunas ocasiones, como los españoles se acostaron con las indígenas, el español se quedó con el idioma porque se hizo una raza mixta y no ocurrió lo mismo que en otros sitios. Si no hubiera pasado así, en América Latina se seguirían hablando los idiomas locales. El español sí que tiene una importancia muy grande, pero dentro de Europa, y hoy, siempre estamos en el mundo, pero hoy estamos en Europa, es el alemán el dominante. Si la pregunta tú me has hecho en el mundo, pero yo te contesto, en el mundo estos, pero dentro de Europa es el alemán, porque Alemania es el país más poblado, ya tienes alemán. Luego lo tienes en Austria, en Suiza el 80% es de habla alemana, lo tienes en Liechtenstein, que es un país más pequeño, pero luego en las zonas limítrofes a estos países el idioma que más se habla es el alemán también. Con lo cual, en definitiva, en Europa es alemán e inglés. En inglés no tanto por el Reino Unido como por el hecho de que es segundo idioma de mucha gente. La mayoría de los ciudadanos en España tienen como primer idioma español y si algunos han aprendido bien, que no son tantos, otro idioma han aprendido inglés. Es raro el caso de que hayan aprendido alemán o francés. Bueno, pero yo creo que eso está cambiando, ¿eh? Pues sí, por razones familiares y hoy por la emigración. Porque el único país que realmente... No, y porque creo que estamos tomando conciencia de que debemos prepararnos más. Pero yo en las generaciones más jóvenes sigo sin verlo, ¿eh? Quiero decir, con 16, 18 años no veo tampoco un interés. Pero tampoco hay un plan educativo que lo fomente. Eso sí que es completamente cierto y cuando lo ha habido en una comunidad como la Balear se lo han cargado completamente, eso nunca entendí muy bien. Porque tantas quejas y tantos recursos e incidentes con aquel plan que fomentaba el trilingüismo, que me parece una decisión acertadísima. En fin, deberíamos ponernos las pilas en esta cuestión. Se Seguro nos ha acabado el tiempo, Pedro. Se nos ha acabado el tiempo. Nos quedan en el tintero un par de cosillas, pero las dejamos para otra ocasión. Ha sido un placer tenerte con nosotros, como siempre, y la semana que viene vamos a hablar, seguimos en Europa, y hablaremos de Baviera. Baviera, precioso. Seguro que estarán encantados nuestros telespectadores. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti siempre. Nos vemos pronto. Bien, pues por hoy nos despedimos, nos vamos de Estrasburgo, pero la semana que viene estaremos en Baviera, así que por favor no se pierdan el programa, les esperamos.